En la página, en la página 92 y 93 me hablan de los rectángulos. Y la diagonal, o sea, esta línea en un rectángulo, la diagonal, ¿cómo voy a encontrar la diagonal en un rectángulo? Pues la diagonal en un rectángulo va a ser la aplicación de Pitágoras realmente. Va a ser la raíz del lado A al cuadrado más B al cuadrado. Más B al cuadrado. ¿Quién es A? A puede ser este lado, ¿eh? Y B puede ser este. O tendría que ser este. O sea, realmente en un rectángulo vamos a encontrar dos lados con igual medida. O sea, los lados que son paralelos son de igual medida. Igual, al igual que el cuadrado, los rectángulos también tienen cuatro ángulos de 90 grados. Si no es así, pues no es un rectángulo. Y aquí está la fórmula para calcular la diagonal. Estoy en la página 93. Pero fíjense que esta es la fórmula para calcular la diagonal cuando conocemos los dos lados, la medida de los lados del rectángulo. Pero abajo dice que la diagonal también se puede obtener en función del área del rectángulo y de sus lados. Por ejemplo, si yo conozco el área de un rectángulo es multiplicar el largo por el alto. En este rectángulo, este sería el largo, ¿ve? El lado A, y la altura sería B. Entonces, el área de un rectángulo es así. Luego, otra formulita que aparece es que la diagonal de un rectángulo, si yo conozco solo un lado y también conozco el área, entonces la diagonal, según las fórmulas en la página 93, es igual al área al cuadrado. Estamos suponiendo aquí que conocemos el área, más el lado conocido, también al cuadrado, y eso entre alguien que me lo dicte, alguien que me vaya siguiendo la lectura en la página 93 que va aquí abajo. Eso está ahí en la página 93. A al cuadrado. Entonces, la raíz de esto sería la diagonal. Eso si conocemos el lado A, ¿verdad? Pero si no conocemos el lado A, sino que el lado B, entonces la diagonal sería siempre lo mismo, nada más que en vez del lado A vamos a escribir el lado B. Entonces sería el área elevada al cuadrado más el lado B al cuadrado, porque ahora es B el que conocemos, estamos suponiendo A, sobre B al cuadrado. Esas fórmulas están en la página 93. Y aparece otra fórmula para la diagonal, ahí la narran en la misma página. Dicen que la diagonal también puede ser igual a la raíz de dos veces el área, porque aquí tendríamos que conocer el área, entre el seno del ángulo. Alfa. Alfa es eso. No, eso no es alfa, eso es gamma. El seno de gamma. ¿Y quién es gamma? Es el ángulo que forman las diagonales. El ángulo que forman las diagonales. Ahí está la figura en la página 93. Entonces, la figura está así, ¿ve? Si yo tengo un rectángulo y conozco el área de este rectángulo, entonces, para que yo calcule las diagonales, perdón, sí, la medida de las diagonales, entonces yo necesito dividir el doble del área entre este ángulo que se forme aquí, miren, ¿ve? Yo tengo que saber el ángulo que se forme aquí.
Esa figura está ahí, ese ángulo. Entonces, dice la fórmula, aquí está la fórmula, miren, que la diagonal, si nosotros conocemos el área y el ángulo este que forman las dos diagonales, yo puedo calcular la diagonal. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es sacar la raíz de 2 por el área que la conocemos entre el seno del ángulo que esté aquí. ¿Hay cuántas fórmulas para encontrar la diagonal? Una fórmula, otra fórmula. Bueno, esta fórmula y esta son la misma. Nada más que en esta cuando conocemos el lado A y el área. En esta cuando conocemos el lado B y el área. Y está la fórmula cuando conocemos los lados. Y está la fórmula de área. La fórmula de área no me la escribieron ahí. No me la escribieron ahí. Pero sí me escriben las fórmulas de perímetro. Las fórmulas de perímetro. ¿Cómo encuentro yo el perímetro de un rectángulo? ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo? El perímetro de un rectángulo es toda la línea roja que va a bordear este que estoy dibujando acá. Entonces, el perímetro, imagínense que esto mide A y que esto mide B. El perímetro es la suma de los lados, entonces por eso es que el perímetro va a ser igual a 2 veces A más B. A más B. ¿Por qué 2 veces? Porque esta suma de este lado más este está aquí también, ¿ve? Este lado más este. Este sería el lado A más el lado B. O sea, A más B es una suma que se encuentra 2 veces en el rectángulo. Por eso es 2 por A más B. Esa es la fórmula para el perímetro. También hay otra fórmula para el perímetro cuando conocemos el área. Si nosotros conocemos el área de un rectángulo, en la página 93 al final, si nosotros conocemos el área y un lado, si nosotros conocemos el área y un lado, la fórmula para perímetro, perdón, para perímetro, va a ser igual a 2 veces el área entre el lado que conocemos más el doble de ese lado. El doble de A. Y si es el lado B que conocemos, entonces el perímetro va a ser el doble del área, pero como es el lado B, pues aquí va a ser lado B más el doble del lado B. Eso aparece ahí. O sea, la fórmula es la misma. Una cuando conocemos A y la misma fórmula, pero cuando conocemos B. Para perímetro, página 93. Y en la 94 aparece un ejemplo. Varios ejemplos aparecen. Luego sigue el rombo. Ya no nos va a quedar tiempo para el rombo. Por lo menos antes de que venga la semana de examen, ¿va? Después de la semana de examen seguimos. Entonces, realmente, en el examen va a llegar hasta los rectángulos.